Bienvenidos al evento del programa de escritura creativa en español. Soy Lina Semborain, miembro de ese programa, y estoy aquí para introducir este evento súper importante del cineasta chileno Pablo Larraín, que está con nosotros. Tenemos la suerte de tenerlos hoy aquí, junto con Diamela El Tit y con Rubén Ríos Ávila, que es el director del programa, y Diamela El Tit, una de nuestras mejores profesoras aquí. Y se va a llevar a cabo una conversación, pero lo voy a dejar en este momento con dos de nuestros estudiantes que van a estar a cargo de introducir a Pablo. Son Antonio Díaz Oliva y Amelia Bande, y los dejo aquí con ustedes. Pero démosle la bienvenida a Pablo. Bueno, voy a introducir a Rubén Ríos Ávila y Diamela El Tit, quienes van a conversar hoy con Pablo Larraín. Rubén Ríos Ávila es teórico literario, activista cultural, cinéfilo puertorriqueño. Se ha interesado y ha estudiado la teoría literaria, el psicoanálisis lacaniano, el cine, la teoría queer, la literatura hispanoamericana y caribeña. Recibió su doctorado de la Universidad de Yale, es autor de La raza cómica, el sujeto en Puerto Rico, publicada por Ediciones Callejón, y de Embocadura, un libro que reúne las intervenciones del profesor Ríos Ávila como intelectual, columnista cultural y crítico literario en la radio, los periódicos y la televisión puertorriqueña. Dirigió el Departamento de Literatura Comparada de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, y actualmente es el director y es profesor del programa de escritura creativa en español de la Universidad de Nueva York, donde estamos ahora. Diamela El Tit comenzó su relación con la literatura en Chile mientras participó del colectivo CADA, escenificando acciones contra la dictadura de Pinochet, sacando el arte a la calle, a la ciudad misma que estaba sitiada en ese momento. Entre sus novelas emblemáticas podemos mencionar Mumpérica, Por la Patria, El Cuarto Mundo y la recientemente publicada Fuerzas Especiales. Ha sido distinguida por la Modern Language Association en los Estados Unidos y Casa de las Américas en Habana, y ha recibido fellowships de las fundaciones Ford, Guggenheim, entre muchas otras. El Tit ha sido escritora en residencia en diversas universidades, entre las que se cuentan Stanford, Brown, Columbia, otras también. Actualmente trabaja como Distinguished Global Professor en el programa de escritura creativa en español de esta universidad, siendo profesora de muchos de los que estamos aquí hoy, incluida yo. Y todo esto es muy importante para hablar de Diamela El Tit, pero quizás lo más importante respecto al evento que nos convoca hoy es que los textos de Diamela El Tit, Mano de Obra y Jamás el Fuego Nunca, han sido llevados a la escena teatral en Chile por el director Alfredo Castro, quien también es el actor ícono de la cinematografía de Pablo Larraín. Alfredo Castro, para muchos de ustedes puede ser solamente un nombre, pero él es el fundador del Teatro de la Memoria en Chile, y es quien ha logrado traducir la realidad escénica implícita en los textos de Diamela. Así que, eso. Buenas noches. Ya que estamos en el contexto de una maestría en escritura creativa, preparé un texto que tiene un poco de presentación de Pablo, un poco de ficción o autoficción, ya que está más de moda el término. Así que voy a empezar con una anécdota familiar. En 1988, el año del plebiscito, mi familia vivía en Temuco, una ciudad en el sur de Chile. Mis padres, no voy a ahondar el porqué, trabajaban hasta tarde, muy tarde, así que nos dejaban al cuidado de un amigo de ellos,
un tipo que veíamos en las manifestaciones en contra de Pinochet, o que más bien debíamos cuidar durante las manifestaciones. El tipo, el amigo de mis padres, era ciego, no de nacimiento, sino político. Había perdido, entre otras cosas, la vista cuando lo torturaron. Muchas veces me tocó estar con el ciego, esta vez no recuerdo cómo se llama, como si la falta de visión fuera la única característica que la memoria me posibilita. Muchas veces estuve con él, tarde por la noche, frente a la televisión en blanco y negro, con mi hermano mayor viendo la franja televisiva del no y del sí. Mientras mis padres se preparaban algo de comer, el ciego nos pedía que narráramos lo que sucedía en la pantalla. 40 años después del golpe militar de Pinochet, una serie de películas, libros, documentales y series de televisión han surgido para reflexionar, con nuevas formas y registros, sobre conceptos como memoria, justicia y la historia reciente. Dentro de eso están las películas de Pablo Larraín. Pablo Larraín tiene 37 años, nació en Santiago, Chile, donde estudió comunicación audiovisual. Su primera película fue Fuga, y luego dirigió lo que, podríamos decir, es una trilogía involuntaria sobre la dictadura de Pinochet. Primero está Tony Manero, del 2008, en que seguimos a Raúl Peralta, un tipo obsesionado con John Travolta y fiebre de sábado por la noche, un psycho killer que baila y asesina gente al ritmo de la música disco a fines de los años 70. Luego Postmortem, del 2010, una historia de amor entre una bailarina y un auxiliar de la morgue en medio de los días que rodean al golpe de Estado de 1973. Y finalmente No, la que, me imagino, casi todos han visto. Nominada al Oscar como mejor película de habla no inglesa, No fue ampliamente discutida en Chile. Basada en una obra de teatro del escritor Antonio Escármeta, la película a grosso modo cuenta la historia tras la historia, el making of del plebiscito que antecedió la salida de Pinochet, y con eso el inicio de ese ambiguo periodo llamado transición hacia la democracia. René Saavedra, interpretado por Gael García Bernal, quien se las ingenia para esconder su acento chilango, viene del exilio. Es un joven publicista que anda en skate y moto, de esos que aparecieron en el Chile ochentero con la llegada de los Chicago Boys y la neoliberalización del país. A él le encargan la idea de la campaña de hacer la campaña de oposición. Mientras que en Tony Manero y Postmortem hay más silencios y escenas lánguidas y una estética oscura que lo cubre todo, No es una película más activa, con más diálogo y un efecto nostálgico generacional. También es una película sobre la publicidad, sobre qué lógicas y herramientas usaron finalmente para sacar a Pinochet del poder. De que ya sea vendiendo la nueva bebida cola o un microondas o la posibilidad de votar no y con eso abrirle las puertas a la democracia, Saavedra, el héroe o antihéroe de esta película, repite la misma frase al presentar el producto de turno. Lo que van a ver a continuación está enmarcado en el actual contexto social. Aunque en ningún momento, claro, se explica qué o cuál es ese contexto social. Y aquí traigo, para terminar, una vez más la anécdota que inicié en esta presentación. Porque tal vez la imagen de mi hermano frente a un ciego viendo el plebiscito, esa imagen que volvió a aparecer en el cine un año atrás viendo No, lo hizo pensar en la ceguera, o más bien, ese momento en que el país tuvo que hacerse el tuerto para poder librarse de Pinochet, ya que, como dice René Saavedra, el actual contexto social así lo ordenaba. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Todo bien? Ahora sí, ¿se oye? Sí. Buenas tardes. En primer término, quisiera agradecer a todos ustedes su presencia el día aquí. Comprendo que es un día viernes, un día clave de pronto para la vida especialmente joven, pero vinieron acá y eso es muy importante y se los agradezco muchísimo. Quisiera saludar a mis compañeras de la maestría y agradecerles mucho su colaboración, especialmente a Mariela, en términos de conectar junto con Maite este buen curso de esta sesión. Por otra parte, también agradecer a Marcial Godoy, que no está acá, pero se encargó mucho de promover, y Juan Palacios por su generosidad de reunirse conmigo a conversar en torno a este evento. Este evento se gestó mediante una conversación escrita con Rubén Ríos, porque en el ámbito de un evento que había que
que había que producir, le manifesté mi interés en invitar a Pablo Larraín, sin olvidar el contexto de los 40 años del golpe de Estado en Chile, en un año que ha sido muy proliferante, como diría tal vez rizomático, ¿no? Se ha estado por todas partes, reproduciéndose como un evento ineludible de la historia conosureña. Tengo que decir que inmediatamente Rubén fue muy solidario y estuvo completamente de acuerdo en que este evento se debía realizar. Entonces, estamos compartiendo esta mesa, pero aprovecho también de señalar su disposición política a realizar esta reunión, ¿no? Por otra parte, también agradecer a Pablo, que tiene muchas obligaciones de todo tipo. Ustedes comprenden que el mundo del cine es movido, es un mundo que está siempre en ebullición. Entonces, venir acá verdaderamente a tener esta reunión con nosotros es algo meritorio, político también y solidario en el marco de su trabajo. Nosotros hablamos con Rubén el distribuir ciertas preguntas o comentarios sobre la obra de Larraín. Así le decimos nosotros, Larraín. Entonces, el punto es, ¿no es cierto?, que también queda bastante claro que no es una cuestión didáctica, que no tiene necesariamente que contestar literalmente las preguntas o los temas que se le plantean, sino es más bien un pretexto para reunirnos de manera fraterna hoy día, pero sabiendo que debajo de todo esto hay un hito histórico ineludible para algunos de nosotros, que es muy traumático e incesante, ¿no? Y nos da cuenta que los hitos traumáticos no tienen fecha de vencimiento, a pesar de lo que cree la gente, ¿no? Que se va a pasar acá o se va a pasar allá, y no es así. Entonces, yo quisiera pensar que en los 3 films de Larraín, los 3 films de Larraín, conformados por Tony Manero, Postmortem y también El No, en el sentido de que sus films tienen su propio texto, pero también tienen un contexto, y un contexto que es ineludible. Sus primeros 2 films, el primero especialmente, fue catalogado de oscuro en algún punto, aunque efectivamente su actor fue comparado con Taxi Driver, ¿no?, con el protagonista en Francia. Hicieron una gran validación de la actuación de Castro como, entre comillas, Tony Manero. Entonces, ¿cómo Pablo, para iniciar esta reunión, si te parece pertinente, cómo ves tú esta trilogía, que evidentemente no fue un programa lineal, se fue produciendo nomás, como todas las cosas que se hacen, se fue produciendo así? ¿Cómo ves tú, en el marco de los 40 años de ocurrido el golpe, entendiendo que esta trilogía fue filmada antes de los 40 años, y cómo ves esta producción más allá de los 40 años? Es decir, que hay una fecha que ronda, pero es anterior y por supuesto es prospectiva, es a futuro. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Bueno, lo primero que me gustaría decir es que efectivamente no es algo que yo planifiqué en ningún nivel. Las películas fueron surgiendo de una manera espontánea y completamente fuera de control, una después de la otra. Y es interesante porque ahora que se cumplieron 40 años, en Chile se hicieron muchas piezas audiovisuales, tanto en televisión como en cine, a partir de la fecha, ¿no? Nosotros vivimos ahora, en televisión salió muchísimas series y documentales que rememoraban la época, lo que me parece muy interesante y muy saludable, desde luego. Ahora, diría que la mayoría de ellas intentan como aproximarse al fenómeno y a las fechas desde un lugar bastante realista,
¿no? Como intentar como dar cuenta de lo que pasó a partir de hechos reales y de una cosa muy acuciosa de lo que sucede. Nosotros creo que lo que hemos venido haciendo es un trabajo que no es necesariamente realista. Estaban conversando recién Rubén a la entrada del realismo, el cine y eso. Y nada, a mí me parece que es como sencillamente ineludible referirse al tema. No puedo como chileno, como miembro de una familia política, como una persona que como todos no podemos escapar de eso. Siento que cualquier chileno está atravesado por esa lógica, por esos materiales, y como realizador audiovisual esos materiales son demasiado interesantes como para negarlos, son demasiado biográficos como para no verlos. Es como no hablar de tu foto familiar, ¿no? Es como no hablar de tu... es como ir a un colegio que no tiene clases de historia. Es como que todo tiene que ver con eso en Chile, me parece. Y entonces no sé, yo partí de todas maneras una película que tiene el origen en una foto que yo compré en una librería en el Reina Sofía, en el Museo de España. Compré un libro de fotografías que tenía una foto de un señor que es de hecho un adicto al crack neoyorquino, y es una foto de un señor que está mirando por una ventana hacia afuera, está desnudo, y yo imité ese cuadro idéntico en la película. Y así partió la idea de esta película. Se la mostré a Alfredo, le dije: Alfredo, mira, haga una película a partir de esta foto. Este es un señor que es un adicto al crack neoyorquino que se llama Joe. Y de ahí pensamos en un bailarín, y después nos dimos cuenta que ese bailarín podía ser alguien que quería imitar a otro bailarín, y pensamos en cine, y nos dimos cuenta que fue el sábado por la noche y llegamos a 78. Y dijimos: oh, dictadura. Fue así, no fue al revés. Y empezamos a conectar todo, y así se armó la película. Se armó a partir de una foto de un neoyorquino. Es divertido estar acá hablando de esto. Y claro, y de repente todo termina ahí. A eso digamos, como que todo pasa por ahí. Y después llegamos y después un día, como aburrido, googleando, llegué a la autopsia de Allende, que está publicada por la Fundación Allende. Eso no es un documento secreto ni privado. Y al leer esa autopsia me di cuenta que era como la autopsia de Chile, que había una descripción casi poética hecha por médicos tanatólogos que estaban haciendo una descripción técnica forense de un cuerpo, y que esa descripción tenía una belleza increíble, y que a partir de eso había la posibilidad de una película de un señor, y de ahí construimos todo el resto a través de una especie como de periferia en torno de esa autopsia. Y mientras pasaba todo esto, llegó un señor a Chile, un canadiense, diciendo que había que hacer una película sobre el plebiscito y que tenía que ser una comedia. Y nos pareció una vergüenza, a mí me pareció vergonzoso que alguien pensara hacer una comedia sobre el no. Y pasaron 5 años y terminamos haciéndola, digamos. No sé si era una comedia, pero bueno, no sé lo que sea, como se describa, pero claro, fue todo a partir de elementos muy periféricos, pero que todo termina hablando de eso. Y nada, también personalmente ha sido muy liberador poder trabajar y también encontrar una identidad no solo como estética, sino también política a partir del trabajo en el cine. Buenas noches, bienvenido Pablo. Volviendo al personaje de Tony Manero, es un personaje con una patología muy específica, un psicótico, pero en la medida en que el personaje funciona en un contexto muy específico, esa psicosis no puede dejar de ser también alegórica de alguna manera. No porque sea parte de una propuesta programática de establecer un vínculo demasiado premeditado entre la psicosis privada del personaje y la atmósfera política de Chile de ese momento,
yo diría que funciona de un modo orgánico, como una psicosis alegórica de la impunidad criminal de la dictadura, por un lado, de la figura misma de Pinochet. Termina uno estableciendo un vínculo entre un psicótico expreso y un psicótico fantasmático, pero también por la conexión con Saturday Night Fever y toda esa parte de la película que tiene que ver con la televisión y el concurso de Enrique Malhuenda. También me parece que registra una psicosis mediática, si se pudiera llamar, y me pareció que fue un momento en que Chile le dio entrada a la cultura pop de una manera muy intensa, y que la película un poco como que desarrolla una especie de complicidad entre la violencia de la dictadura por un lado y la violencia de esta importación, si se quiere, por otro. Lo que me llama más la atención, sin embargo, de todas estas conexiones, es que la figura de Tony Manero, si la relacionas con la película de Travolta, que también forma parte de la trama de la película, es una típica película de Hollywood, ¿no? Y yo quería preguntarte, ¿cuál es tu relación con el cine de Hollywood? Me da la impresión de que por un lado la película representa esa sordidez de la cultura popular que está tan incriminada y denunciada en la película, pero por otro lado es el personaje que inspira de cierto modo a Tony Manero, pero también la película tuya. Es decir, sin Saturday Night Fever no hubiera habido película. Y quizás lo que me parece interesante es qué relación tú sostienes con el cine de Hollywood. Bueno, el cine de Hollywood, la cultura pop es algo ineludible, no hay cómo evitarla. Yo no sé bien quién es Miley Cyrus, pero puedo decir su nombre, no sé, sé que Britney Spears es una cantante, no podría tararear una canción de ella, como que hay cierta información que te va a llegar igual. Y eso es lo que pasó sobre todo en la dictadura en Chile, cuando se censuró todo el cine europeo más político, y solo entraba un entertainment que era como considerado no dañino, ¿no? Que no tenía idea y que podría no provocar ningún tipo de subversión. Entonces, eso me parece muy interesante. Y después, como un poco para tratar de organizar una respuesta o alguna idea, es que yo lo que creo es que todo esto está basado a partir de elementos que producen confusión, para mí. Yo diría que Raúl Peralta, el protagonista del personaje de Tony Manero, es una persona que está confundida por muchísimos elementos que están en su entorno. Y creo que lo primero que decir es que la impunidad que hay en Chile en ese minuto permite que crímenes menores de este tipo existan. Yo investigué muchísimo en esa época y me dimos cuenta que los policías estaban en general organizando elementos de represión política, y por lo tanto crímenes de este tipo, que eran crímenes comunes, no eran investigados, como si de repente apareciera una señora sola, una anciana de 90 años asesinada por un tarro de atún en la cabeza, porque le pegaron 50 veces en la cabeza. Los tipos miraban eso y nadie investigaba, como que la policía tenía otras obligaciones. Entonces como que se generó una impunidad en crímenes menores, que era muy interesante, porque permitía que mucha gente que no estaba conectada con el mundo político tuviese como una especie como de pase, ¿no? Como de que podían actuar libremente porque nadie los iba a buscar, porque la policía estaba en otras cosas. Luego de eso, también encontré que la influencia cultural americana estaba dada por la televisión, por el programa más popular que había, que era el Festival de la Una,
que tenía un imitador, un programa, o sea, un concurso a la semana. Y que era fascinante ver a todos los que querían ser Rambo, Rocky o las personas que imitaban las películas americanas del momento. Y que había ahí una especie como de contracultura, ¿no? Como que pareciera ser que era solo una especie como de victimario versus víctima, como lo primero que uno diría, que el victimario como la lógica americana y la víctima del país como pobre, inculto y como abierto a ser como invadido culturalmente. Pero yo no creo que sea así, yo la verdad diría que es al revés, pero y me pareció que había algo muy interesante ahí en alguien que realmente quiere ser Tony Manero y que crea que puede hacerlo, y que hay un paralelismo muy bello que tiene que ver con el cuerpo de Alfredo y con su mirada. Creo que hay algo que tiene, no creo que esta película se hubiera podido hacer sin Tony Manero, yo creo que no se podría haber hecho sin Alfredo Castro. No creo que alguien podría haber hecho ese rol salvo él. No me lo imagino sin él. Yo he hecho trabajo donde sí me parece imposible pensar en esa película o en ese trabajo sin ese actor. En el caso de Tony Manero no creo que sea posible, por lo menos para mí. Y también hay otro tercer elemento que tiene que ver con que él cree, el personaje de Tony Manero, Raúl Peralta, cree que, y esto es muy lindo para mí y muy importante, que John Travolta no es John Travolta. Él cree que Tony Manero es Tony Manero. Y cuando él ve a John Travolta en Grease, que es la película que viene después, se indigna. Porque le parece imposible que ese cuerpo esté ahora haciendo a otro weón que canta, no que baila. Entonces, ahora ese tipo está cantando con Olivia Newton-John, algo que me parece sumamente femenino, por lo demás. Entonces, toda una melcocha, como decimos en Chile, que se le provoca en su cuerpo a partir de cuando él ve la película Grease, que me parece muy importante para mí en la película, cuando él ve que Travolta está haciendo de otro y vaya ese cine al tipo que proyecta la película, ¿no? Porque me parece insostenible que alguien... Me parece que eso es como lo más relevante desde el punto de vista cultural, porque entonces lo que él está viendo no es un actor, sino que está viendo un fantasma. Y esa proyección es algo que no es tangible y que está en un lugar que no es posible de captar ni por una película ni por nada, sino que tiene que ver con un espacio cultural que es infinitamente más bello porque es alguien que se está viendo a sí mismo, ¿no? Y él cree que las fronteras son limitadas. Cuando está Alfredo repitiendo los textos en inglés, él no sabe lo que está diciendo, solo lo repite porque es capaz de aprenderlo, porque ha visto la película y no sé. Para mí, parte de la belleza de la película está muy vinculada con ese respeto a la lógica de la locura del personaje. Es decir, que la psicosis tiene su lógica interna que hay que respetar. Y yo creo que hasta cierto punto se puede extender ese argumento a la psicosis política también. Es decir, pero eso es algo que nosotros vemos, porque yo, por ejemplo, yo le mandé la película y otra vuelta. Y la vio. Sí. O no sé si era, pero bueno, le mandé la película. Y mandó la carta de vuelta. Diciendo, porque necesitaban que no autorizara para poder aparecer, porque hay cosas como el guild, claro, como el sindicato de actores americanos, necesitaban que no diera permiso. Entonces mandaron la película y mandó la carta de vuelta como muy amable, diciendo que venía a autorizar, que iba a cobrar el mínimo, o sea, realmente nos podría haber destruido si hubiese querido. Y fue muy amable. Y decía que él estaba muy orgulloso de haber inspirado una película. Entonces da toda la vuelta, es como un paseo eterno. Yo, claro, todo eso. Yo dije, ¿qué se entiende de qué? Porque es serio el personaje, o él es el personaje. Tenía razón Raúl Peralta. Él era Tony Manero. Y yo creo que sí, se parece más a Al Pacino que a John Travolta, pero como si Al Pacino se hubiese ido en una huelga de hambre en ese momento, porque luego el no está irreconocible, ¿no? Con mucho más peso
Bueno, yo pienso que siempre es interesante. ¿Se oye o sea, No, que hay otra acústica acá cerca del micrófono? Efectivamente hay muchas miradas sobre esa película, porque es una película, a mi juicio, disruptiva en la escena cinematográfica chilena. No había, hace mucho tiempo que no se generaba una superficie en ese nivel de precisamente sentidos que daban vuelta a través de la película, ¿no? Yo vi también la idea del doble, pero ese doble tercermundista, ¿no? Ese doble tercermundista que no podía alcanzar más que a nivel de la parodia a su otro modelo, ¿no? También un efecto de Roberto, pero también durante esos años en Chile se acudió precisamente a la televisión, ya que programas de entretención como una manera de cautivar audiencias y aplacar, por una parte, lo que estaba sucediendo, lo que iba a suceder y sobre todo lo que había sucedido. Entonces, el público era un público capturado en estrategias muy simples, muy sencillas, como la imitación, muchos programas de baile, de canto de mujeres que iban y daban un espectáculo, con una cantante que se comió una planta. Entonces evidentemente como espectáculo, porque eso era novedoso, que eran espectáculos menores que ocupaban todo el espectro de la vida social. Pero sin duda, Tony Manero es un punto de inflexión ahí, porque en otro registro, no literal, su atmósfera, la atmósfera, que es lo que yo más me causó más inquietud, era una atmósfera que se daba en la sociedad, ¿sí? Había, por miles de razones, había colectivos, grupos, vidas que se fundaban en actos de violencia completamente estrambóticos y que finalmente se normalizaban dentro de esa sociedad, se veían normales, entre comillas, y que ese Tony Manero y su equipo de baile y su locura, digamos, estaba en la vida de las personas, digamos, comunes y corrientes. Entonces yo pensé que ese era un mito que se podía leer como una dictadura no es una cuestión que está fuera, está adentro de la vida de las personas, es capilar, está en todas partes y motiva conductas estrambóticas que se empiezan a normalizar, ¿no? Que empiezan a funcionar como si fuera posible vivir de esa manera, y a su vez es posible vivir de esa manera. Pero, como lo mencionaste, querido, el punto para mí importante va a ser que me encuentro con Alfredo Castro, porque él, junto con ser un actor muy importante, Al Pacino, digamos, chileno, el Travolta también, él generó un teatro formalmente muy nuevo, ¿no? Él generó una escena teatral muy disruptiva también, verdaderamente muy disruptiva, y generó también una academia, el Teatro de la Memoria, que a su vez hacía otras actividades, ¿no? Alfredo es una figura muy clave, que trabajó ciertos personajes a partir de un libro que se hizo, Travestis, ha hecho muchas experiencias, verdaderamente experiencias en un ámbito más o menos prefijado, prefigurado. Entonces me gustaría que tú contaras cómo se encontraron con Alfredo y tu relación con el Teatro de la Memoria también. Bueno, él actuó en la primera película que hice y lo conocí un poco en ese proceso, y luego de eso yo me fui alumno de él en la Memoria. Hacían seminarios de dirección y de dirección teatral, y yo tomé el curso y ahí lo conocí ya más profundamente, y
la verdad que fue para mí muy importante porque me hizo entender ciertas cosas que eran esenciales, pero que yo quizás no había visto, cosas que tienen que ver con la importancia de instalar tus propios deseos en las cosas que estás haciendo, y como que me dio la fuerza para hacerlo. Quizás lo interesante y lo raro es que en un momento decidí que la manera de instalar esos deseos era a través de él y con él, ¿no? Entonces como que llamé a mi maestro, a la persona que me había enseñado todo esto, a hacer todo esto con él y a utilizar un poco su experiencia y también su cuerpo para dar cuenta de lo que yo quería contar. Y fue muy bonito porque durante el proceso él me iba como digamos empujando a que realmente nadie ni nada interfiriera en mi proceso, y él no quería ni siquiera él tampoco intervenir en él, sino que quería como que dejar que las cosas me fluyeran en mí. Fue muy generoso en ese sentido. Y claro, como que también lo que descubrí, que yo le hice ver a él y él le pareció interesante y me empujó mucho, fue como la tesis de la confusión, ¿no? De que aquí estos son puros productos que producen confusión a partir de ideas confusas, ¿no? Como la idea de que hay un régimen que está, como tú decías, como una especie como de psicosis generalizada que provoca una psicosis que no está en control, que no la conocen y que no la controlan, y que provoca una pequeña psicosis que termina con un tipo que defeca sobre el traje de otro, ¿no? Porque quiere ir a un concurso. Y esas pequeñas alineaciones son productos de un régimen que no controla todo, que quiere controlarlo todo, pero que provoca como unas especies como de sangre, de hechos de sangre o de sangramientos que no son posibles de medir. Y eso me parece muy hermoso. A mí me parece que como hay una estructura de poder que se manifiesta de una manera determinada y que eso provoca pequeños como colapsos que provocan hechos de sangre y que a nadie le importan, ¿no? y que son irrelevantes y que son productos de actos de confusión y terminan todos muy confundidos. Nadie sabe al final quién quiere a quién ama a quién y cuál es la dirección de cada uno. Como esa tesis que tiene el cine o la dramaturgia, que es como que uno debería saber hacia dónde va cada personaje, o que el personaje debería saber lo que quiere. No, nadie sabe lo que quiere, como nadie realmente, mucho menos un personaje va a saber lo que quiere. El tipo está ahí enfrentándose a lo que le va pasando todo el tiempo. Entonces como que el guión lo escribimos en un espacio como de pauta y fuimos viendo durante el rodaje bien cómo se podía comportar o desempeñar ese personaje, y cada vez que había una lógica lo abandonábamos, buscábamos algo que no tuviese algo tan lógico. Fundamentalmente cuando yo investigué, yo nací en esa época, así, por lo tanto no tengo recuerdos de eso, y le preguntaba a la gente mayor que yo que recordaban, y todo el mundo te hablaba del golpe del año 73, de los años posteriores, y luego saltaban al 80, al 82, y yo decía, pero para, no, entre el 75 y el 79, o el 76 y el 79, porque la película Fiebre Sábado Noche se estrenó en Chile en 78. Entonces yo preguntaba qué recuerdan, y nadie recordaba nada. Era como un momento donde no había memoria, en Chile nadie se acuerda mucho de qué pasó en esos años, como que había mucha represión, la gente, había toque de queda, la gente no salía de sus casas, y había como un espacio borrado, era como una cosa como fuera de foco, como una memoria poco clara, y por lo tanto un recuerdo muy confuso. Entonces como que lo que más me interesó hacer fue intentar encontrar una atmósfera y un tono que describiera esa época, y eso tiene que ver con la velocidad de las palabras, con la atmósfera, con los colores, con el sonido, con cómo se ve, con cosas que son más bien técnicas. Yo creo que el cine es una estructura bastante más técnica de lo que se piensa, por lo menos yo lo veo así. No creo que esa teoría como que los actores tienen que sentir las emociones, todas esas cosas como Stanislavski, ¿no? En las películas no funciona así, ¿no? La gente está viendo la cámara, por favor, no creo mucho en eso. Entonces como que intentamos encontrar a través de elementos sumamente técnicos que tenían que ver con el foco de la cámara, con el tipo de negativo que estábamos usando, con el aspecto de los actores, con la luz que estábamos usando. Utilizamos un negativo que estaba vencido, que lo compramos vencido en Canadá,
Entonces era todo una especie como de artefacto muy manipulado y que daba una sensación realista frente al espectador, como a partir de este lugar que no es posible de recordar, como esta cosa como de Donoso, como el lugar sin límite, como un espacio que no es inaccesible, que es imposible de describir realmente. La gente no podía decirme que se acordaba de esa época. Entonces intentamos como capturar esa idea de que esa idea no descrita, no describible, y llevarlo a la pantalla, instalar esa cosa imposible de verbalizar a través de elementos técnicos que tienen que ver con el cine, y dar así un resultado, un resultante que está en la pantalla y que finalmente no es posible de describir, y que provoca un lugar amoral, que fue lo que molestó en Chile muchísimo, porque la crítica chilena se dedicó a decir que cómo era posible que el personaje no se redimiera. Cuando el tipo no gana el concurso, yo me imagino que la función de prensa de Chile de crítica, como no ganó el concurso. ¿Cómo es posible que no gane el concurso? Porque claro, como se espera que el tipo gane el segundo lugar. Claro, va a ser eso, bueno, efectivamente, pero como que hay algo ahí como, no hay elemento moralizante, ¿no? Y esa falta de redención es lo que provoca como una especie como de escozor, ¿no? Sí, yo no conocí el trabajo de Castro salvo a través de sus películas, pero me encanta este actor. Y una de las cosas que encuentro fascinante de él es cuán económico es como actor. Es un actor muy sobrio, yo diría casi minimalista en su repertorio, y muy preciso. Tú hablabas del tono que había que encontrar en la película, y una cosa que me llama la atención de las tres películas es cierta reticencia en los libretos, incluso un gusto, una disposición hacia el silencio y la pausa, y yo encuentro que o tus películas encontraron el actor perfecto, o este actor de algún modo es como una alegoría de tus películas, refiriéndome ahora al tono precisamente. Y me pregunto si de lo que se trata es que el hecho es tan tremendo, es decir, es tan tremendo lo que hay que decir, que no se puede incurrir en el error de hacer una película tremenda, ¿no? Sino dejar que los hechos lo sean, pero que el tono sea lo más escueto y lo más mínimo posible. Yo creo que eso finalmente es puro misterio. Yo pienso que los actores de cine, los potentes, así cuando uno realmente admira y se conmueve con un actor, son personas que pueden estar delante de una cámara, muy cerca de una cámara, no sé, 1 metro, en una prueba de cámara, y tú le pides al actor que mire hacia al lado, como no al lente, no a la cámara, pero como justo al lado, y que se quede un rato sin hacer nada, y si ese resultado es misterioso, si tú como espectador te empiezas a preguntar qué le pasa a ese tipo, tiene que ver con algo que él carga, que no tiene que ver con lo que uno hace, sino que con su cuerpo y con su misterio. Hay gente que le llama ángel, o sea, hay muchas formas de describirlo, pero es algo que tiene la mirada, que es una profundidad que uno entra a través de esos ojos hacia un lugar totalmente desconocido, y que produce un misterio, y que produce que la audiencia se haga preguntas. Eso es esencial. Yo creo que si hubiera un actor que responde esas preguntas, que es lo que hace el mal cine americano, que vosotros lo preguntan. El mal cine americano hace eso, son actores que son transparentes, digamos, que es como mirar un mueble, que da lo mismo, ¿no? Que es una persona que está al frente de la cámara y que todo lo que quiere es contarte lo que está sintiendo y pensando. Y lo hace con mucha eficiencia. Esa persona es irrelevante porque no hace que la audiencia se haga ninguna pregunta. Un actor de cine interesante, poderoso, es una persona que delante de la cámara es una persona que es absolutamente imposible de capturar, y que tiene algo en la mirada que uno entra, que yo creo que Gael García también lo tiene, y tú lo miras por un rato y dices, ¿qué le pasa? ¿No? ¿Qué tiene? Y empiezas tú a hacer preguntas y tú a contestarte preguntas que nadie te ha hecho, ¿no? Más que tú mismo. Entonces, teniendo eso como punto de partida, puedes entonces desarrollar algo que, como te digo, es un resultado, es un efecto. Y yo pienso que el cine tiene mucho más que ver con la magia que con estoy pensando en Méliès, que es la persona
inventó el cine casi y que venía de la magia, que gente que estaba buscando una ilusión óptica. Tiene mucho más que ver con eso que con algo que efectivamente está sucediendo, ¿no? Yo me acuerdo cuando nosotros llegábamos con Alfredo a algunos festivales, qué sé yo, la gente lo miraba y decía como que se iban, como que lo veían chico, flaco, como que esperaban que llegara un tipo gigante, peligroso, y se dan cuenta que no, que el freno no era así, digamos, porque el cine provoca eso. Es algo que tiene que ver con su roche, su energía, con algo que proyecta en cámara que no es posible de describir. Y me parece muy importante y muy maravilloso haber podido descubrir eso en Alfredo, que tiene algo que no, que es como inasible, ¿no? Que no tiene, que no sé. Me gustaría que habláramos de Postmortem. ¿Te parece? Sí. ¿O te quieres quedar todavía en Tony Manero? No. Sí, es que mientras te escuchaba, me acordaba de mi escena favorita de Postmortem. Es una escena muy teatral. Me refiero a ese momento cuando Mario y Nancy están en la cocina y Mario se acaba de freír un huevo, le fríe un huevo a Nancy y de momento, de un modo imprevisto y yo diría que hasta un poco tragicómico, Nancy empieza a llorar y luego Mario empieza a llorar. Una escena a mí me parece sobrecogedora, porque los dos están llorando, pero se quedan llorando solos todo el tiempo, es decir, nunca llora uno con el otro. No hay un momento en el que por el hecho de que uno está viendo al otro llorar haya la suficiente empatía como para llorar juntos. A mí eso me llamó mucho la atención y le dio una incandescencia muy poética y muy terrible a la escena. Además que siento que la cámara se quedó todo el tiempo que fuera necesario, es decir, como que se abre un periodo muy distendido que uno no suele asociar con el cine y mucho menos con el cine de Hollywood. Y yo pensé que en todas tus películas es tan difícil la creación de vínculos de filiación, ¿no? Vínculos eróticos e incluso la posibilidad de que se abran comunidades. Es muy difícil la creación de comunidades tan pequeñas como de dos o de grupos un poco más amplios. No, me parece que es una película que trabaja ese tema desde otro ángulo, pues porque por un lado tiene toda la propuesta de una coalición, ¿no? de partidos, que es lo que sucede históricamente para tratar de vencer el pinochetismo. Y yo te pregunto, ese solipsismo tan importante en estas películas, ¿qué te parece? Si tú crees que termina convirtiéndose en un comentario de cierta patología social en Chile, y hasta qué punto no cambia ese tono y porque trata de un triunfo plebiscitario, Publicitario también. Plebiscitario y publicitario, si tú crees que en esa película, a diferencia de las otras, se explora la creación de una comunidad a partir de una coalición, o eres menos optimista. Siempre menos, sí. Siempre menos. Sí, bueno, primero con la escena de llanto de Postmortem, la verdad es que era una secuencia muy larga.
muy larga, donde sucedían muchas cosas, donde ellos caminaban, paseaban, comían, bailaban, se humillaban mutuamente y lloraban. Y después en el montaje, en un día probando, sacamos ciertas escenas y como que las escenas que eran puentes de transición entre un lugar y otro, al sacarlas, pasábamos de gente que estaba conversando, gente que estaba llorando sin explicación. Y eso nos pareció mucho más interesante que construir como toda la escalera para llegar hasta el objetivo que era que lloraran y que tuvieran como ese momento. Y eso le da una realidad y le da un montón de cosas que yo comparto con lo que estás diciendo, pero que fue finalmente una jugada en el montaje, porque eso permitió desconectar y darle como identidad a las escenas. Me parece que en general las tramas que están construidas en donde entre causa y efecto, causa y efecto, causa y efecto, digamos A lleva B, B a C y así, son tramas que son muy interesantes porque quizás tienen que ver más con el mundo de la televisión. Y es muy interesante eso, yo lo respeto y soy un fan de la televisión, de hecho he hecho televisión, pero me parece que un cine que quiere explorar y quiere intentar encontrar algo, un lugar, puede perfectamente intentar hacer escenas que lo único que tienen en común la una con la otra es que son los mismos cuerpos, digamos, y que no necesariamente hay un relato que lo vaya acompañando y que lo vaya empujando y explicando. Lo hace muy, en el sentido muy didáctico. Y además también nos pareció que hay una relación directa entre un huevo que se fríe y una persona que llora. Una persona que llora se está friendo un poco y quisimos como usar eso. Y después cuando en el montaje nos dimos cuenta que entre un huevo que se fríe y una persona que llora, y después una mujer que tiene un orgasmo, también hay muchas cosas en común. Y como que las pegamos y eso no funcionó. Y después empezamos también a pensar que había una conexión entre la comida china y eso es más raro. Sí, y después con un poco con el tema de no, a mí me parece que la película cuenta en realidad para mí cómo se organizó una campaña que utilizó las herramientas culturales de la dictadura para derrotar a la dictadura. Es como Pinochet inventó un veneno sin darse cuenta, ¿no? Y esa como lógica trágica es interesante, casi griega, así, de alguien que intenta evitar su destino trágico y en la medida que lo evita se acerca a él. Y también la historia del triunfo del sí, yo diría, que es lo que más como roncha ha sacado a mi país. Como que hubo mucha irritación en el mundo de la izquierda, sobre todo cuando vieron la película que como que retrataba eso, vieron que había como un abuso de la idea de la publicidad en la campaña, cuando lo que yo aquí diría que el gran triunfo cultural y político es el de Pinochet. Aquí hubo un grupo que logró derrotar a Pinochet a través de mucho trabajo durante muchos años, gente que sale a la calle a manifestarse, gente que hizo muchas cosas, que arriesgó, que incluso gente que perdió la vida luchando contra Pinochet. Pero para mí es inevitable pensar que Pinochet murió libre, que Pinochet murió millonario, que él y la mayoría de la gente que ejecutó todo lo que hizo hoy día está libre en las calles, y que el modelo de Pinochet triunfó y que sigue siendo hoy día incuestionable. Hoy día las elecciones en Chile son este domingo. Hay 9 candidatos presidenciales y solamente uno de ellos o dos cuestionan el modelo, y esas 2 personas son las que tienen menos aprobación, tienen menos del 1%. O sea, en las encuestas los polls no aparecen, digamos, no figuran. Todos los demás son personas que apoyan y corrigen y perfeccionan el modelo de Pinochet. Si hay que cree que Pinochet fue derrotado en la elección, bueno, yo creo que no. No porque lo hayan sacado, significa que lo hayan derrotado. Es feroz pensarlo y decirlo, pero esa es la tesis personal que yo tengo con respecto a la película. Y me parece que esa alegría que llegó es una alegría muy real porque se logró derrotar a un dictador que estaba en el poder y se volvió a la democracia. Es muy relevante y es un triunfo que efectivamente existe, pero desde un punto de vista ideológico y cultural, quien ganó ahí fue Pinochet. Bueno,
entraste entonces en el territorio más que produjo más impacto, tu película que produjo más impacto, que te llevó derechito a los Óscares, ¿no? En ese sentido hubo una gran, efectivamente como tú dices, hubo una tensión de recepción en torno a ese film, porque se vio de una manera, ustedes creen, un poco lineal en el sentido de cómo como una producción puramente publicitaria, y lo que la gente señalaba era que en el fondo esta publicidad fue posible particularmente con los levantamientos de las organizaciones populares, ¿no? Que sin esas organizaciones populares tampoco esa campaña habría sido posible, porque sencillamente ese plebiscito había abortado, no fue llamar al plebiscito por el gobierno llamar, aunque lo había pactado, pero el gobierno no llamó, porque las condiciones comerciales e internacionales estaban en un punto crítico, particularmente la posición de Estados Unidos frente a que había colaborado en el golpe, que esta vez ya el golpe es insuficiente para un tema más relacionado con la economía. Pero desde luego yo creo que está muy claro lo que Pablo señala en la película. Está claro en dos sujetos que parten trabajando juntos y terminan trabajando juntos, ¿no? Porque en las élites, las cúpulas, que serían en este caso estos creativos populares, había una cuestión ya enteramente amarrada, ¿no? Que sería una especie de constitución, relacionada un poco con la constitución de Pinochet, que estaba todo para que siguieran 50 y 50%. Yo creo que es interesante la versión que da Pablo, como efectivamente, desde luego, nadie podría pensar que es Pinochet o una dictadura, un proyecto económico, la dictadura no es un dictador, no, es un proyecto total, global, y va a destruirse a sí mismo. Es un pseudo destrucción a sí mismo, porque los enclaves de continuidad, por supuesto, quedaron más o menos intactos. Yo creo que esa película, eso se nota en los dos publicistas, ¿no? Que van a lo que van a decir a vender otro producto. Ahora, desde luego, es una película conflictiva, y yo pienso que tú lo viste también, que el conflicto iba a pasar, o sea, no te haya sorprendido, porque la película tiene muchas aristas también. Una de ellas fue pensar que toda la política se consumía en esa campaña. Pero claro, fue difícil, y imagino que emotivamente habrá sido un poco descorazonador. Pero también hay que reconocer, cuando quedó de candidata al Oscar, todo lo encontraron magnífico. O sea, eso fue un ratito, porque entre que la película se estrenó y quedó candidata al Oscar pasó un poco, y yo vi cómo se echaba pie atrás, y la película era una gran película, en parte, porque era candidata al Oscar, porque también, puedo explicarte, lo publicitario invadió la película. Pasó mismo que dice de Alfredo Castro, la película le generó un aura que no tenía hasta el Oscar, ¿no? Y el Oscar le dio publicidad a la película. Una cosa muy también montada, parece que persigue esa paradoja, ¿no? Y aprovechando también esa paradoja, tendríamos que pensar que tú mismo, en ese escenario que fue conflictivo al principio, después del éxito total, también vienes de una familia marcada. Bueno, la familia tuya tenía patas en la izquierda, pero básicamente lo más frecuente ha sido más bien la derecha, particularmente por su padre ser uno de los fundadores también de la UDI, en un lugar distinto que estás tú, y tal vez antagónico, no me atrevo a decir eso. Y eso finalmente ha sido complejo para ti, porque se te ve un día favorecido, eso es, está favorecido por los sistemas, y no ven, o sea, creen que el cine lo producen los beneficios sociales, ¿no? Como que el cine social produce para un lado o para otro.
Entonces yo no pienso tan linealmente en absoluto, no en absoluto. Pero cómo tú has lidiado a partir del no, que es el momento más centrista en cuanto al impacto público, con el no, tu pertenencia a una familia que tiene una trayectoria política y tu propia política diversa, y tu política del cine y tu política de oír. ¿Cómo viven los estereotipos y las paradojas que ha generado tu filiación? Que en principio eso solo vale para Chile, como fuera nadie tiene idea. Sí, bueno, a mí hay como varias preguntas en lo que planteaste, pero o varias ideas, pero desde luego lo primero es que a mí no sé si me sorprendió tanto, pero igual siempre sorprende en realidad, que cuando uno tiene una película así, que como gente bastante culta, ilustrada, lo primero que salgan a decir es que no, que el Pinochet no fue derrotado por un publicista. Es como decir, es un invento, es una equivocación, esto es una artimaña de la derecha para distraer lo que en verdad pasó. Entonces estoy hablando de críticos, de gente que está realmente, que uno creería que pero entonces en un país o una lógica sin mitos, no hay nada, no hay espejos, solo la brutal realidad que se ve en la pantalla, y no hay nada más que eso, no hay ninguna posibilidad de leer en eso una metáfora o una alegoría, no hay nada, es creer que lo que estamos mostrando es solamente eso, cuando en realidad ese publicista es un resumen de un montón de ideas, de personas y de cosas que pasaron y otras que no pasaron, y que nosotros nos fijamos ahí porque nos parece lo más subversivo, nos parece el lugar más subversivo, nos parece que contar haber contado la película no, o el hecho del no, desde el punto de vista de un político, o desde el punto de vista de una persona que está en la calle manifestando o haciendo un montón de cosas durante muchos años, era otra película que quizás podría hacerse, digamos, no la descalificaría, pero la que nosotros queríamos hacer y nos pareció que tenía la ficción correcta era la de publicista, porque a partir de una persona que en un momento vende una bebida cola, y al día siguiente vende un microondas, y al día siguiente vende una ideal de un país, nos pareció que se provocaban todas las fricciones posibles, y que con eso había ya suficiente material como para sostener un discurso y que iba a provocar algo que no sabíamos hasta dónde iba a llegar, pero que algo tenía y que era interesante. Y también tiene que ver un poco con volviendo al tema de las familias políticas, con el lugar de las élites, ¿no? Chile es un país que está obviamente dividido por una lógica de clase, y también por un espacio donde las élites existen en los dos lados, digamos. Es muy común que en Chile haya gente que tenga familiares que son que están conectados, que son primos, o sea, no sé, que hay gente que tiene, por ejemplo, un tío que es un dirigente de izquierda y que tiene otro tío que es un dirigente de derecha. En Chile hay familias que tienen la mitad en el Parlamento que están sentados al lado allá, y otra mitad está sentada al lado acá. Es muy común que haya como un cruce de sanguíneo, y al final son todos los mismos, como que hay una élite que hace funcionar un país, y hay aparte de familia que pertenece a la élite, digamos, tanto empresarial como política. Y yo la verdad jamás me atrevería a decir que he sido como un acto consciente ir a meterle el dedo en el hoyo, pero lo he terminado haciendo, digamos. Perdón, excuse my English, pero lo he terminado haciendo sin necesariamente como tener una idea de provocar algo y de ser necesariamente un provocador. Pero como me he enfrentado a esto, lo he hecho con la mayor libertad posible, y me ha parecido muy interesante, lo digo muy honestamente, que la película no haya molestado a la izquierda y haya molestado a la derecha. Entonces es una película que no tiene ningún lugar y que no es protegida por ningún sector ideológico, y me parece interesante porque finalmente no responde a ningún canon de ninguno de los dos lados, digamos. La izquierda consideró que la película no daba cuenta del esfuerzo que había hecho toda la sociedad para derrotar una dictadura, y que esta mirada del publicista era casi paródica y una insolencia
a lo que en realidad había pasado en Chile, y la derecha consideraba que eran todos como unos pelotudos, como unos idiotas, y que apoyaban a este dictador que era tonto, y que toda la mecánica publicitaria que tenía el sí, que la campaña del sí, era totalmente estúpida, y que eran toda una tropa de, no tengo idea, de soldados, entonces, por lo tanto, nadie estaba muy contento. Entonces la película tiene un lugar que no le rinde pleitesía a ningún sector, y que lo que sí intenta hacer sencillamente es un objeto artístico que intenta instalar una idea que sea lo más subversiva y que provoque fricciones, digamos, ¿no? Y es interesante porque, claro, la película, no sé, en lugares como, en ciertos lugares fue vista como un artefacto político, y en otros lugares fue vista como el relato de un país que se organizó a través de un héroe y que derrotó a un dictador sanguinario. Y ese lado es como el lado más Hollywood de la película, entonces como que entró y que fue nominada al Oscar y funcionó muy bien, y nosotros como que llegamos a Los Ángeles y que hubo toda una gira acá, y claro, era todo el Q&A y un poco la prensa estaba orientada a la historia de este héroe, que es un tipo común y corriente, que vive en su casa, que vende bebida, y de repente lo llaman y que se le ocurre una idea brillante, y que atrás de la alegría y no de elementos negativos, está un dictador. Y está perfecto, me parece fascinante, fuimos al Oscar, nos pusimos el traje, lo pasamos muy bien, pero también cuando a la hora de entender que es una película artefacto y que lo que viene es a detonar ciertas ideas, es muy interesante. Y también termina pasando justamente con el personaje de Alfredo, que termina siendo siempre como víctima del fascismo, ¿no? Entonces, en algunas es una víctima inconsciente, como Antonio Manero en Postmortem, porque yo creo que en Postmortem él es una persona que no tiene necesariamente una ideología muy clara y que termina transformándose en un asesino. Y en el caso de No, es un empresario que cree que si pierde el sí, lo que va a venir a Chile es el marxismo de vuelta, y se va a acabar el negocio, y que este país en que la gente de derecha se hizo rica durante toda la década de los 80 se va a acabar, y que esta mina de oro se acabó, porque ahora vuelve el marxismo, que era un poco lo que pensaban que iba a pasar. Se dan cuenta que en realidad no es así, y que esa gallina que tiene huevos de oro sigue funcionando cuando vuelva la democracia. Y creo que la película tenía que dar cuenta de eso. Y por eso que la película está hecha con una mirada de hoy, digamos, 25 años más tarde del plebiscito. Si esta película se ha hecho el año, no sé, 90 o el 95 o el 2040, sería completamente distinta. Son 25 años del plebiscito, y a 25 años estamos discutiendo si es que la educación tiene que ser o no fiscal hoy día en Chile, pero nadie discute la lógica en la que estamos, digamos. Y eso se instaló en esa época, se instaló con Pinochet, y nos pareció súper atingente instalar estos materiales en la película y camuflarlos en esta cosa como simpática, ¿no? No es tu película más exitosa desde el punto de vista comercial. Es una película que ha sido muy celebrada por la crítica norteamericana, particularmente. Y en algunas de las reseñas que yo he leído, se dice que ya esta es una película de madurez, porque por fin te saca del cine de las casas de arte. Leí eso en alguna reseña, y a mí me molestó ese juicio, porque yo no estoy seguro de que pueda establecer un juicio de valor muy claro entre ninguna de las tres películas, pero me parece que las tres son muy íntegras desde el punto de vista de tu proyecto, y cada una lo suficientemente distinta de la otra estilísticamente, como para pensar que la diferencia de estilo responde a la pregunta que te haces en cada película y el modo como quieres llegar a resolverla, ¿no?
¿hasta qué punto se podría convertir un poco en una trampa el éxito de una película como no? Si eso es algo que te preocupa en lo más mínimo. Pero sí, es muy peligroso. ¿Qué piensas tú? Es peligroso porque entonces aparece la industria, ¿no? Y de repente hay una persona que te invita a hacer una película que se trata sobre, no tengo idea qué, y que como con actores famosos, y que es como un proceso industrial. Que no tengo nada en contra de eso, pero entonces es como una tentación y que puede confundirte, quizás. Podría, a veces una película que funciona mucho y que te abre ciertas puertas, te puede abrir las puertas del infierno, te puede mandar directamente a la mierda, digamos, puede ser muy peligroso porque te hace acomodarte y de repente estás volando en business class, ¿no? Y de repente llegas a un hotel y el hotel tiene como está tu cama y es como un living, ¿no? Entonces empieza como una vida, como ya hay un auto negro afuera, dice Mr. Lorraine, y te abre una puerta el tipo. Hay una vida que te puede provocar algo, te puede confundir. No digo que sea una vida desagradable, pero sí creo que finalmente hay que protegerse de ciertas cosas, y la distinción entre si una película está como en el art house o no es algo que hace el periodismo. El periodismo tiene eso, la necesidad de clasificar cosas, ¿no? El periodismo necesita hacer ranking, de decir ya cuáles son las 10 mejores películas del año. Entonces ya la primera, la segunda, y todo es como un ranking, ¿no? Y quién es el señor que es más alto, y quién hizo esto, todo el mundo opina y hacen rankings. Yo una vez cometí el error de participar en un ranking. Acepté participar en un ranking con una revista, para la revista del BFI, del Silent Sound, y acepté la invitación y di una lista y me cuestioné, me pareció estupidez decir que la película de Bresson era mejor que la película de Herzog, porque la película, entré en la lógica del ranking y tuve que enumerar eso y me pareció horrible, y me di cuenta que estaba metido en un problema que no tenía solución, que es como irse a dormir en una tetera, que no tenés nada que hacer, pues te vas a quemar igual, porque tienes que clasificar, cuando lo interesante es que ninguna de esas personas son clasificables, ¿no? Entonces yo creo que lo que uno debería intentar hacer, me parece, es hacer trabajos que ojalá no puedan entrar en un ranking, en una especie como de lógica, porque entonces ahí se produce la sorpresa. La industria es muy importante, porque sin un cine de industria, ninguna de otras películas tendrían dónde mostrarse. Si no existiera Hollywood, yo tendría que mostrar Tony Manero, no tengo idea, en mi casa, me imagino. No existiría el cine Hoyts que está en la esquina, que igual muestra las películas nuestras y que permite que la gente vaya y se siente y vea una proyección de calidad, gracias a que hay una industria que lo sostiene, digamos, gracias a The Hunger Games, no tengo idea. Esos señores permiten que existan esos cines y esa industria en donde nosotros podemos mostrar nuestras películas. Ahora, si una película puede coexistir en los dos lados y lograr como un equilibrio entre un espacio como más artístico y más comercial, que quizás lo que logró no, sería maravilloso poder hacerlo, pero yo creo que si uno planifica eso, te vas a la mierda. Me parece que lo que hay que hacer aquí sencillamente, y aquí vuelvo al inicio de Alfredo Castro, que lo que hizo fue obligarme a entrar mis deseos en pantalla, y eso produce una película y un trabajo honesto. Yo creo que si tú no haces eso y te pones a diseñar ciertas cosas, terminas haciendo una película que no tiene personalidad y que está diseñada para agradar a alguien, y esa es una película sin fuerza y sin identidad y por tanto posiblemente relevante. Bien, podríamos hablar muchas cosas, en realidad efectivamente inacabables, en torno a lo que entiende el cine autor, a la industria, a los despliegues de lo imaginario, desde luego más allá también de los deseos de Pablo Larraín, que son muy legítimos, están también los logros, ¿no? Y en ese sentido, efectivamente, se convirtió más allá de estos deseos, no en un ranking tan preciso, pero sí en uno de los
autores que tendrían una propuesta en el mundo latinoamericano junto a otros, ¿no? Que son muy, muy interesantes. Entonces, en ese sentido, yo creo que sería bueno democratizar este encuentro también y dar la palabra, algunas preguntas acotadas, por supuesto, porque si no, no vamos a salir nunca, acotadas, porque para eso nosotros tenemos algunos talleres extremos, pero vamos a seguir hablando, pero en este caso vamos a tener que facilitar pues el buen curso de esta reunión. Entonces, si hay preguntas, estaríamos muy contentos de recibir. Gracias por compartir con nosotros, gracias a todos. Una cosa que me pareció absolutamente fascinante de la película No es un poco como el papel de los medios en la película. Que si bien era una película que no tomaba un partido político, sí le daba a los medios como el poder, o de alguna manera como el vehículo, como si los medios fueran el mensaje en sí mismo. Y para una persona que hace cine, como que me pareció una propuesta, no es novedosa, pero me pareció una propuesta muy interesante en términos de pensar la relación entre el arte y la política. Y si el hecho de proyectar una película y hacer una película tiene necesariamente ese poder o no. Entonces mi pregunta va un poco. Sí, a mí lo que me parece fascinante es que, y ya lo hablamos a partir de cuando era en el almuerzo, a partir de otras cosas que no voy a caso comentar acá, pero a veces pasa que hay ciertos objetos artísticos, si quieres, no sé, una novela, una obra de teatro o una película que solo puede existir en ese medio. Y claro, esta es una película que utiliza mucho material de archivo, y un tercio de la película que viene de material de archivo que se hizo con un afán periodístico y que hoy día tiene un afán artístico. Y entonces hay un tránsito entre el uso de ese material, que tiene un significado determinado cuando se hace con un objeto determinado, y que luego tú lo tomas 25 años más tarde y lo reutilizas, lo reciclas, y luego esa imagen al lado de otra que tú creaste cambia completamente su significado y empieza como ese traspasije hace que una cosa mezclada con la otra tenga un significado completamente distinto, y eso a mí me parece muy fascinante. Y me parece increíble cuando de repente hay una imagen terminada que tiene como es como multidisciplinario, como que tienen diferentes posibles disciplinas, y esa lectura es imposible. Quizás no sé, esto está siendo registrado ahora, y quizás esta imagen en 10 años más se utilice como en otra parte y se empieza a armar un círculo y en donde todas las cosas empiezan a significar otras cosas. No sé, ayer vi una imagen donde había un hombre negro, como era afroamericano, en donde era un libro sacado de imágenes porno de los 60. Eran como afroamericanos desnudos con unos miembros importantes, y en la cara le habían pegado la cara de Michael Jackson. Como lo habían recortado y le habían pegado la cara de Michael Jackson. Y esa imagen era increíblemente provocadora y conmovedora, como que era un poco lo que, ¿no? Como que empieza todo a significar otra cosa porque se pega con otra. Y eso es alucinante. Y claro, yo diría que esta película no es mucho sobre una película sobre los medios, sobre el media, ¿no? Y sobre cómo las cosas empiezan a regocijarse. En la película, todas las personas que aparecen hacen de sí mismas 25 años mayores. En algunos casos se nota, es más evidente, y en otras no, pero todas las personas que están ahí volvieron a asistir a un lugar donde habían estado antes. Entonces hay un acto como de
de estar donde se estuvo, de pensar lo que se pensó, de ir donde se iba, de creer lo que se quiso y así. Y luego esas personas veían la película y se veían a sí mismas en la imagen original y luego la imagen que nosotros hicimos. O sea, es un cuerpo que está 25 años más viejo haciendo lo mismo de nuevo, y luego la veían un año más tarde proyectada, porque la veía tampoco, y claro, era solo confusión, y me parece muy interesante porque en realidad no hay nada que decir después de eso. Es una persona que se ve a sí misma mayor, repetida en dos imágenes que son la misma y que tienen significancias completamente distintas. Y eso provoca una tercera idea que es imposible de definir, por lo menos para mí, que a mí me parece fascinante. Cuando descubrimos que era posible eso, y que si poníamos a Patricio Bañados diciendo la alegría ya viene, y luego cortábamos el archivo, y luego él lo veía, cuando yo le preguntaba a Patricio Bañados qué pensaba de lo que él había visto, de esa doble imagen, la respuesta era un balbuceo. No había nada muy coherente que decir, o quizás no había nada que decir. Y eso me parece muy interesante. Creo que no sé. Sí. Bueno, bueno, si se puede, sí. Por supuesto. Bueno, yo voy a empezar con una confesión. Todo es caos y horror. Bueno, por decirlo rápido. ¿Cómo una película como esa puede ser una esperanza de que se pueda hacer algo? Y cómo uno se aferra a esa pequeña ventana, por minúscula que sea, como esperanza. ¿Y cómo te parece que eso, o sea, cómo dialoga eso con el presente? Digo, a mí me pareció que en el momento mexicano de la vida, o sea, cuando recién había ganado Peña Nieto, ¿cómo dialoga eso con el presente? Y bueno, es que la película es la historia de un triunfo, y a mí me costó asumir eso. Venía a hacer películas que eran, no sé, que eran sobre derrotas, digamos. Y me acuerdo cuando estábamos filmando la celebración, fue como más o menos al principio del rodaje. Bueno, no siempre filma en orden, ojalá fuera así, pero no es así. La celebración del no, cuando gana el triunfo del no, yo de repente estaba Pedro Peirano, que es el guionista de la película ahí, y me acerqué a Pedro y le dije, bueno, estamos filmando gente que está saltando de línea, ¿qué es esto? Yo no hago esto, esto es muy raro, ¿no? Están como contando, como ya, sonrían, como celebren, como hacer algo como uplifting, era muy raro también para mí, digamos. Y claro, ahí me una piedad, pero me di cuenta que estábamos contando la historia del triunfo, y que eso tiene una belleza, que tiene una épica, y eso es conmovedor en todos los niveles, y eso siempre va a ser así, y lo que teníamos que hacer era solamente tener el cuidado de dar cuenta de eso y de contar eso. Y por supuesto, lo que tú estás comentando es algo que pude yo conversar con Gael mucho, y también tuve la oportunidad de conversar en la Facultad de Ciencias Políticas de UNAM. Tuvimos una muy extensa charla un día ahí, y no solamente me sorprendió lo oculto que eran los alumnos que estaban ahí, sino que también me llamó la atención cómo, a pesar de que hay cosas muy, muy distintas entre Chile y México, hay una historia muy común, y hay una cantidad de patrones que son similares, que llega a ser sorprendente. Pero sí, cuando uno lidia con cosas que son esperanzadoras y positivas y optimísticas y épicas, yo creo que para que eso no parezca como manoseado y no parezca como una especie como de música pomposa, como un William Wallace, digamos, como esa hueá como épica, para evitar eso y que no parezca como una especie como de un artículo como extremadamente diseñado, lo que hicimos fue tratar de ser lo más parecido a lo que pasó. Como que lo único que nosotros no alteramos tanto, y que fuimos lo más fiel posible, fue cómo se vivió ese momento. Y afortunadamente había documentación de eso, y había mucho material filmado de eso. Y nosotros no usamos el archivo en ese caso, usamos lo que nosotros filmamos. Y yo lo que hice fue hacerlo idéntico a lo que pasó. O sea, hay un archivo muy potente de lo que pasó en el Comando del No, la noche del triunfo del No, y nosotros fuimos yo lo hice lo más parecido posible,
en todos sus niveles, como que tratamos de no tocarlo mucho. Y lo que hicimos fue que los publicistas que habían hecho la campaña no nos contaron que ellos habían estado con una emoción muy extraña y que no habían celebrado esa noche. Y sí, también dimos cuenta de eso. De hecho, el personaje de Gael atraviesa esta celebración de manera bastante silente, sonríe un poco, no es que esté triste, pero como que hay una extrañeza, hay un misterio en su emoción. Pero todo su entorno, todo el país estaba celebrando, que es lo que correspondía. Y creo que una épica se cuenta sin manosearla. Es la única forma de que haya una honestidad y que haya algo ahí, que haya una belleza que uno replica. Bueno, yo creo que se ha cumplido la hora para que salgamos pues y compartamos algo afuera. Les agradezco mucho a Rubén que me haya acompañado una vez más en estas aventuras y por supuesto a cada uno de ustedes y muy especialmente a mi compatriota La Raíz.